Hola, ¿qué tal? Bueno, como ya habéis visto en el título, hoy os traigo las Fat Bikes de 2021. Ya en 2020 hice un vídeo muy parecido, el cual me vi motivado a hacerlo porque unos ciclistas me sorprendieron cuando iba con mi Fat Bike a preguntas, bueno, las típicas, ¿no? De que lo que pesa la bici, que si lastra, y ya en conversación con ellos salió el tema de que habían llegado a estar interesados en adquirir una Fat Bike, pero que en las tiendas aquí en España pues no encontraban. Bueno, es cierto, cuesta mucho encontrar este tipo de bicicleta en una tienda. Y en 2021 mi motivación ha venido diferente. Y es por un artículo que leí la semana pasada en la edición digital del Solo Bici, el cual pues hablaba una vez más de las bondades y de lo que penaliza la bici, ¿no? Pero la lástima es que desde un punto de vista que las dan ya casi por desaparecidas, ¿no? Es un artículo que he ido leyendo en otros medios desde, bueno, en 2017 lo leí, en 2018, 2019, 2020 y ahora en 2021. Hombre, yo creo que a este paso algún año acertarán, porque 2021 tampoco se va del caso. ¿Por qué? Porque mirad, en números, os voy a enseñar hoy 28 marcas que fabrican Fat Bikes, de las cuales 17 son norteamericanas, 6 de Canadá, 4 europeas y una asiática. Y me voy a dejar en el tintero constructores artesanales, algunos afincados en Finlandia, y también me voy a dejar las marcas estas asiáticas que fabrican bicicletas que podemos encontrar en tiendas online tipo AliExpress, O sea que tenemos para escoger. Además, otra cosa, voy a hablar de bicicletas capaces de ir por la montaña, que nos ofrezcan unos mínimos de calidad. Mirad, vamos a ver cuadros de carbono, de aluminio, de cromoli, hasta de titanio. Venga, pues vamos a verlas, pero antes un par de cosas, perdonad, Y es, para tener en cuenta, en un principio deciros que no existe una clasificación para definir los tipos de Fat Bikes, ya que sí que existen pequeñas diferencias entre los fabricantes, pero prácticamente todos se mueven entre lo que es el cross country y el all mountain, ¿no? Entonces, vamos a ver, Fat Bikes muy duras, muy capaces para soportar cualquier tipo de terreno, haciendo cicloturismo, en las cuales pues vienen preparadas pues para colocar alforjas y irse a hacer pues viajes sin que el terreno sea un impedimento, ¿no? Y luego veremos también Fat Bikes que están más enfocadas a la competición, porque sí, hay Fat Bikes ligeras y rápidas. Así que ahora sí, vamos a ir a verlas en un orden alfabético según las marcas, y disculpar si no digo bien las marcas porque hay nombres raros, No me voy a meter ni en geometrías, ni en comportamientos de Fat Bikes, ni sus componentes, Sí, luego al final lo que haré será mirar qué Fat Bike compraría yo según el caso, ¿de acuerdo? Venga, ahora vamos a ir a verlas. Empezamos con Borealis, la marca canadiense que presenta 3 modelos de Fat Bike, una de carbono y 2 de aluminio, una marca que permite configurar la Fat Bike a tu gusto desde su página web. Cannondale, un año más con su Fat Cat One, como novedad lleva ruedas de 27,5, algo que ha implementado otras marcas en este 2021. Canyon, este año viste sus Fat Bikes de carbono con pinturas diferentes y como novedad se apuntan también a las ruedas de 27,5. De Vinci, otra marca canadiense que presenta su Minus, con rueda de 26. Diamondback, 3 Fats en cuadro de aluminio con alguna diferencia estructural pero mantienen geometrías parecidas. Fremer, la marca americana, mantiene en su catálogo una Fat de carbono y otra de aluminio con muy buenos acabados. Fuji, una de las marcas míticas, la cual en su catálogo de 2021 podemos encontrar esta espectacular Fat de aluminio. Jian, la archiconocida marca asiática, mantiene un año más la Yukon, una Fat de aluminio con muy buenos acabados. Growler, una marca americana especializada en Fat Bikes. Entre sus modelos de Fat podemos encontrar una espectacular Fat de doble suspensión de carbono. Kestrel, otra marca norteamericana que muestra su modelo de carbono para los Fat Bikers más competidores, la MX5. KHS, una marca fusión USA-Taiwán que lleva años con sus modelos Saison, en total son 4, 3 de aluminio y una de carbono. Kona, otra marca mítica, este 2021 viste sus Fat Bikes con una pintura elegante y espectacular y mantiene sus 2 modelos de Fat con ruedas de 26.
La Mer, atención a esta marca y a sus dos fats de carbono completamente configurables en su página web, centradas en cumplir las máximas exigencias de los fat bikers más competidores. Max Bikes, desde Alemania, una marca que te permite configurar desde su página web su modelo de fat de aluminio tanto rígida como doble en prácticamente todos sus aspectos estéticos y de componentes. Mongoose, la marca americana, presenta en su catálogo dos modelos de fat bike de aluminio con la base del mismo cuadro y diferentes componentes. Moto Bikane, una marca que define sus fat bikes como duras y fuertes, pensadas para resistir y al mismo tiempo para divertirse. La marca canadiense Norco, que para este 2021 en su catálogo de fats ha sumado a su preciosa fat de carbono un modelo de aluminio que años anteriores ya la habíamos visto y que luego desapareció, la Bigfoot. Otso, marca americana con bicicletas de gravel y de fat. La Boitec es una fat que la puedes montar a tu gusto en su página web. Panorama, una de las marcas europeas, concretamente de Francia, y nos llegan estas dos fats, una de carbono y otra de aluminio. Pivot, otra de las marcas que permite variar en su página web algunos de sus componentes para que puedas equipar a tu gusto la Les Fat con cuadro de carbono. Rocky Mountain, una marca bien conocida por sus bicicletas de montaña, nos ofrece también una fat bike, concretamente la Blizzard, una fat con geometría de all mountain. RSD, un fabricante de bicicletas que nos ofrece la posibilidad de adquirir una fat de cuadro de titanio o su otro modelo construido en aluminio. Salsa, tras ese divertido nombre nos encontramos fats muy serias, fabricadas en cuadro de carbono capaces de todo, incluso tienen un modelo muy pensado para expediciones donde cargar alforjas de manera amplia, en este caso de aluminio. Silverback, otra marca alemana que nos presenta gran variedad de fats, entre ellas una de doble suspensión y luego una gran gama de posibilidades con un mismo cuadro rígido para adaptarse bien a cualquier bolsillo, todas ellas en cuadros de aluminio. Specialized, otra de las grandes marcas que no abandona este mercado. Su Fatboy, tanto en carbono como en aluminio, es una de las fats más conocidas en todo el mundo. Este año es una de las que se une a las ruedas gordas de 27,5 en dos de sus modelos. Surly, de las marcas que más suenan cuando hablamos de fat bikes, se caracterizan por ser bicicletas muy duraderas y resistentes, de hecho están pensadas para cubrir cualquier aventura. Trek, otra de las grandes marcas y con muy buenas fats, sin duda, es de las que no se lo toman en broma y presentan en su catálogo dos grandes máquinas con buenos acabados, tanto en carbono como en aluminio, y fue de las primeras marcas en presentar sus fats con ruedas de 27,5. Y ya para acabar, la marca White Cycles, que nos presenta la Big Iron con cuadro de titanio. La marca ofrece varias posibilidades de montaje e incluso el poder adquirir tan solo el cuadro. Qué menudo empacho de fat bikes tenemos para el 2021, ¿verdad? Y deciros que prácticamente todas las marcas hacen su venta online, o sea que podéis comprar sus fat bikes en su página web. Vais a tener problemillas tal vez con las marcas más conocidas, como Specialized, Cannondale, Giant, por ejemplo, pero bueno, seguro que hay alguna manera de que os hagan llegar sus bicicletas a vuestras casas. Vale, ahora llega el momento que os he dicho antes de escoger una Fatbike para 2021. Bueno, yo en un principio, evidentemente, no cambiaría mi Fatboy Carbon, y menos esta que la tengo completamente tuneada a mi gusto, ¿no? Pero si tuviéramos que renovarla, y vamos a ponernos a soñar y nos sobrase todo el dinero del mundo, pues estaría entre la Mer, la Salsa y la Borealis, seguramente, ¿eh? Si mi presupuesto es mucho más ajustado y no me quiero gastar más de 1.000 euros, tenemos ahí las Silverback, que tienen bicicletas muy interesantes. Por un poquito más de 1.000 euros podemos tener incluso una Silverback con la horquilla de carbono. Y si realmente me tuviera que comprar una Fat Bike de cero para hacer lo que estoy haciendo yo ahora, carreras y todo eso, y no me quisiera complicar la vida aquí en España, pues tengo dos marcas. Una sería Canyon y la otra sería la Trek Farley, la de carbono 9.6 creo que se llama. Esa es una muy buena apuesta para preparar una bicicleta para hacer carreras, ¿eh? Así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya resultado interesante o útil, y si es así, pues nada, nos vemos en el siguiente. Venga, adeu.